Art Nouveau, un estilo revolucionario. Ricardo G. Galicia. A finales del siglo XX se gestó un periodo importante en el devenir de la humanidad que se extendería a todo el siglo XX, ya que se produjeron grandes avances dentro de la cultura, la ciencia y la tecnología. En México se vivía una dictadura, el porfiriato. La reducida clase privilegiada mantenía su estatus gracias a la explotación de un pueblo que se encontraba al borde de la miseria. La conmemoración del primer centenario de la independencia se llevó a cabo con celebraciones donde el derroche del erario nacional era excesivo y daba un mensaje de opulencia al exterior que contrastaba con una realidad muy diferente. Uno de los proyectos arquitectónicos más ambicioso fue el Palacio Legislativo, que con el transcurso del tiempo y fundamentalmente por la Revolución nunca llegó a culminar. En su lugar quedó un majestuoso edificio que en 1938 se inauguró como el Monumento a la Revolución Mexicana en conmemoración a la batalla civil del 20 de noviembre de 1910, que tuvo lugar entre facciones que luchaban por el poder. Y mientras esto sucedía en México, en Europa, dentro del arte, surgió un estilo revolucionario que trastocó no solo la visión estética imperante, sino también la relación del arte con la sociedad. En Francia, esta nueva concepción del arte, inmersa en la corriente denominada modernismo, se nombró Art Nouveau, o sea, arte nuevo. La ruptura con el academicismo era evidente, sin embargo, había reminiscencias del rococó y del grabado japonés, entre otras. Entre 1898 y 1904, el arquitecto Héctor Guimard, por encargo del presidente de la Sociedad del Metro de París, Adrien Bernard, diseñó y colocó estructuras en los accesos del metro parisiense. Las estructuras propuestas por Guimard fueron el resultado de una metamorfosis de la naturaleza a la arquitectura. Ornamentos prácticos y utilitarios crearon un estilo particular denominado Style Metro. Postes a manera de flores tropicales y tallos de hierro colado de color verde, con detalles arrebatados a la naturaleza, aportaron elementos particulares al estilo metro. En 1998, y con motivo del 30º aniversario de la compra de los primeros vagones del metro de la Ciudad de México a Francia, se colocó en una entrada de la Estación Bellas Artes una réplica de la entrada del metro parisiense con fundiciones artísticas al estilo Guimard. Un aspecto importante de los artistas del Art Nouveau fue su creación integral, pues no solo diseñaban edificios, sino también se enfocaban al decorado interior. Por ejemplo, el mismo Guimard incursionó en el diseño de enseres de uso cotidiano, extendiendo su concepción arquitectónica a lámparas, vajillas y muebles. Una aportación de Guimard como arquitecto modernista fue el Castel Beranger, construido entre 1895 y 1898 en París. Consta de un conjunto de pisos de 36 viviendas donde la ornamentación y el decorado interior llegaron a constituir la máxima expresión del Art Nouveau. El leitmotiv de la herrería de los balcones es el movimiento orgánico de la naturaleza. El portal de Castel Beranger está flanqueado por dos columnas que sostienen un arco de medio punto y una reja de metal constituida por líneas asimétricas que parecen estar en constante movimiento. La luz del sol juega un papel activo en esta arquitectura, ya que en el transcurso del día las sombras confieren vida y movimiento al diseño de la puerta. Una vez dentro del recinto, el vestíbulo ostenta decorados en las paredes y los techos con líneas serpentinas características del Art Nouveau. Las habitaciones, pintadas de color pastel, muestran también decoraciones profusas aderezadas con vitrales de líneas orgánicas. Una aportación de Guimard a través del Castel Beranger fue el uso de ladrillos multicolores de vidrio soplado, inventados por el arquitecto suizo Gustave Falconier, para la construcción de la escalinata del inmueble. En el mismo Castel Beranger se encuentra una llave de agua,
un dispositivo de uso común en cualquier casa, que presenta una base con formas orgánicas que se alza para dar paso a la llave rematada en la parte superior con un adorno en forma de hoja. El agua que sale de la llave da continuidad a este diseño y lo eleva a nivel de escultura. El modernismo se extendió de manera muy profusa en las artes gráficas, ya sea del diseño de cubiertas de libros a ilustraciones de revistas de todo tipo, afiches comerciales, paneles decorativos o el diseño de tipografía para imprenta a la confección de postales. El modernismo dejó una fuerte impronta. Uno de los exponentes más famosos del Art Nouveau fue el pintor y artista decorativo checo Alfons Maria Mucha. La aceptación de sus diseños, hechos con exquisita delicadeza y que incluían en su gran mayoría la figura femenina como tema central, le ganó el reconocimiento a nivel internacional. Pero no solo eso, sino también la clave ganadora de un estilo artístico comercial a imitar por los ilustradores de la época. Mucha se mudó a París en 1887. Su salto a la fama lo logró con su primer cartel litográfico para la actriz Sarah Bernhardt y su Théâtre de la Renaissance. El cartel anunciaba la obra Gismonda de Victorien Sardou. Apareció en los primeros días de enero de 1895 en los muros de París y causó una auténtica sensación. Sarah Bernhardt ofreció inmediatamente a Mucha un contrato de exclusividad por 6 años. Los carteles realizados para ella contribuyeron a difundir la fama de la actriz más allá de las fronteras de Francia. Hasta 1901, Mucha no solo fue responsable de los carteles publicitarios, sino también de las escenografías y los vestuarios del Théâtre de la Renaissance. Por otra parte, sus carteles publicitarios abarcaron diversas áreas, incluyendo la promoción de cigarrillos, de galletas, de restaurantes y hasta vinos. En suma, su estilo exuberante y estilizado le ganó tanto fama como numerosas comisiones dentro y fuera de Francia. En Madero 53, una avenida del centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra el restaurante Vips, decorado en su interior al estilo Art Nouveau, incluyendo reproducciones de carteles de Mucha, un excelente ejemplo de la fuerte impronta del artista decorativo. Georges Fouquet, un joyero parisino, mostró especial interés en los diseños de Mucha, por lo que Fouquet le pidió a Mucha que diseñara el interior de su joyería parisina. En ella se puede visualizar un voluminoso cúmulo de elementos del arte nuevo. Un pavo real, elemento decorativo muy característico del Art Nouveau, en la pared a espaldas de un mostrador y en el techo. Por otro lado, se observa un mueble como base de un enorme espejo. El mueble presenta una oquedad abocinada con un cuerpo a semejanza de un telón de teatro. 2 lámparas a los lados del espejo traen reminiscencias de una naturaleza exuberante. La colaboración entre Mucha y Fouquet resultó muy fructífera. Crearon una serie de alhajas a semejanza de las que engalanaban a los personajes femeninos de los carteles y la presentaron en la Exposición Universal de París de 1900 con un rotundo éxito. Es así como las joyas diseñadas pretendían simbolizar la creatividad de la naturaleza. Los motivos eran hojas, ramas entrelazadas en delicados arabescos, lianas, algas, juncos y lirios. Los animales se representaban exóticos y ondulantes, con figuras como el cisne, el pavo real, las medusas y los pulpos. Entre las figuras humanas, la favorita era la mujer, proliferando las sirenas, las ninfas o damas voluptuosas, todas ellas distantes e impregnadas de misterio.
Sus actitudes eran delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas de los cabellos y los pliegues de las vestimentas. Otro personaje importante dentro del arte nuevo fue el joyero y vidriero René-Jules Lalique. Dado que París es la ciudad del perfume por antonomasia, Lalique se enfocó en la fabricación de envases para perfumes. Sus diseños comprendían, en general, los elementos del Art Nouveau. También incursionó en la joyería, con elementos inspirados en una amalgama del arte japonés con los elementos del Art Nouveau. Su producción se ocupó de animales etéreos, como las mariposas, las libélulas, las abejas, y también recurrió al característico pavo real, no dejando de lado las serpientes. Otro lugar donde floreció el Art Nouveau en Francia fue en la ciudad de Nancy, a 280 kilómetros al este de París. L'École de Nancy se conoció a este movimiento artístico. Se fundó el 13 de febrero de 1901 y su manifiesto artístico se basó en la naturaleza como una expresión misma de la vida. La campiña regional se plasmaba en el vidrio, el bronce o la madera. Émile Gallé inventó la técnica de marquetería de vidrio. La marquetería de vidrio consiste en la inserción en la masa vítrea en estado semisólido de fragmentos de vidrio de espesores, formas y colores variados. La superposición de capas en la marquetería de vidrio permitió un enriquecimiento ilimitado de su paleta, como se puede observar en los floreros. Gallé también incursionó en la ebanistería. Fabricó muebles, por ejemplo. Una de sus piezas más importantes es una cama con diseños de mariposas gigantes en la cabecera y en el pie de cama, realizadas con incrustaciones de gemas y con chanaca. Moldeó la madera con líneas ondulantes reminiscentes de la naturaleza. En general, diseñó sus piezas con un fuerte sentido orgánico. Retomó elementos iconográficos del Art Nouveau, como aves, libélulas y mariposas, proveyendo a la madera y al hierro, materiales rígidos, de una nueva dimensión natural y fluida. Antonin Dohm fue otro personaje de la escuela de Nancy. Dohm desarrolló la vidriería con grabados simples, para después incursionar en el grabado del vidrio con ácido. La técnica de Dohm se extendió al grabado de 2 y 3 capas. A Dohm se le considera el primer productor de vidrio coloreado en Nancy. Sus formas orgánicas y el uso de coloreados sutiles se deben a la inspiración japonesa, como se puede observar en los floreros. Sus obras presentan una nueva misión inmersa en el Art Nouveau. Más tarde, utilizó la técnica de pasta de vidrio. En esta técnica se mezclan trozos de vidrio con óxidos metálicos y un adhesivo. El material resultante presenta una apariencia de cera, con llamativos efectos de color, y al pulirlos se podía conseguir una sutil translucidez o una apariencia mate. Aunado a lo anterior, Dohm utilizó las técnicas tradicionales de esmaltado y dorado. Louis Majorelle, ebanista y diseñador, dio su nombre a la Ville Majorelle. La Villa Majorelle, construida entre 1901 y 1902,
diseñada en colaboración con los principales artistas de la escuela de Nancy. Fue la primera casa totalmente diseñada al estilo Art Nouveau en Nancy. Gran parte de la fama de Majorelle se debió a la Exposición Universal de 1900 en París, donde sus muebles tuvieron una excelente recepción por parte del público. Su obra se caracterizó por la utilización de elementos naturalistas en sus formas y en su marquetería. Sus diseños toman su fuente de inspiración en la naturaleza. Se apropia de imágenes de plantas, árboles, nenúfares, cardos, libélulas, en fin, una serie de elementos que llegaron a ser característicos del Art Nouveau. En 1900, el mismo año en que saltó a la fama, añadió un taller de fragua para los artesanos de la escuela de Nancy con el fin de incluir la herrería al nuevo estilo. En este taller se produjeron balcones de hierro forjado, pasamanos de escaleras y detalles exteriores de numerosos edificios de Nancy en el espíritu de las líneas fluidas del Art Nouveau. En la escuela de Nancy, Jacques Gruber sobresalió como un maestro vidriero abocado a los vitrales. Sus obras, grandemente reconocidas, se encuentran en los principales inmuebles de la ciudad de Nancy, como la Villa Majorelle, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, el Museo de la Escuela de Nancy, entre otros. Sus vitrales son el reflejo de paisajes donde la naturaleza cobra vida al ser iluminados por el sol, dotándolos de una dimensión multiforme y copiosamente colorida. Gruber creó atmósferas multicolores en espacios interiores, ventanas, techos y puertas, todos ellos lugares idóneos para ornamentar con vitrales. Los vitrales de Gruber sintetizan magistralmente todos los elementos de los que se adueñó el Art Nouveau. Una innovación de Gruber fue el uso de vitrales en los techos, domos fácilmente observables dentro de un sitio interior que tuvieron gran aceptación a nivel internacional. En 1898 se construyó el primer edificio al estilo Art Nouveau en la Ciudad de México. Originalmente fue concebido como centro mercantil, inaugurado en 1899 por el presidente Porfirio Díaz. En 1908 se adicionó el vitral de la bóveda de este centro comercial. El autor de este vitral fue ni más ni menos que Jacques Gruber. En 1968, el centro comercial se convirtió en lo que ahora es el Gran Hotel de la Ciudad de México, ubicado en la calle de 16 de septiembre en el centro histórico. La colocación del vitral se llevó a cabo bajo el procedimiento conocido con el nombre de Chicago, que consistía en un emparrillado de hierro en concreto. El vitral es policromo con variados motivos florales con 3 cupulillas sobre el eje longitudinal. La majestuosidad de esta construcción y el vitral se pueden apreciar aún hoy en día, constituyendo un excelente ejemplo de la profunda huella con la que el Art Nouveau dotó a nuestra contemporaneidad.